Bien, buenas noches. 20 29 de marzo, terminando el mes. Damos gracias a Dios, hemos estado con un mes de estudio sobre la sabiduría. Y viene ese mes de abril también de bastante estudio sobre la obra de Cristo en nuestra vida. Dios nos va a permitir estudiar y trabajar bastante esa temática. Les recuerdo que ahora el viernes tenemos vigilia. Queremos hacerla por Google Meet. Yo les mando el link para que nos conectemos y oremos y reflexionemos un ratico. Es bueno que nos reunamos ese último día del mes, ese último viernes. Bien, damos gracias a Dios por este tiempo y vamos entonces a dar una última enseñanza de este mes sobre sabiduría. Y quiero en esta noche hacer un paralelo entre dos personajes de la Biblia, uno sabio y uno insensato. Y a ver, ustedes en la medida en que vayan viendo cómo son estos comportamientos, entender cuál vive mejor, cuál tiene mejores resultados, cuál tiene mejor futuro, todo esto. Y entonces la enseñanza la podemos llamar la sabiduría versus la insensatez. Primero, recordemos algunos conceptos de la sabiduría. Ser sabio, entonces, según lo que hemos visto, implica que la persona en mayor o menor grado es capaz de manejar las circunstancias que se le presentan en la vida para desarrollar un bienestar personal y grupal. Es decir, que una persona sabia no solo vive bueno ella, sino los que viven con ella. La adquisición de la sabiduría no está ligada a características personales, más bien son procesos de identificación de los principios bíblicos, y uno con esos procesos que va viviendo a la medida que va aprendiendo Biblia va adquiriendo sabiduría. Las dos personas que vamos a poner en paralelo en esta noche son Daniel y Sansón. Vamos a mirar cómo la sabiduría se comportó en estos dos personajes, o cómo más bien ellos se comportaron con la sabiduría. Otro concepto, de acuerdo a diversas investigaciones de los estudiosos, llegaron a la conclusión de que hay 4 grandes características que determinan la sabiduría como un rasgo distintivo. 4 grandes características. Primera, que la sabiduría es distinta definitivamente de la inteligencia. No es lo mismo ser inteligente que ser sabio. Segundo, que la sabiduría representa un nivel superior de conocimiento, un nivel superior de discernimiento, una capacidad para atender problemas y para dar consejos. Tercero, que la sabiduría le permite al individuo enfrentar cuestiones importantes y difíciles sobre la conducta y significado de la vida. Y cuarto,
que la sabiduría es usada para el bienestar de uno mismo y para el bienestar de otros. Entonces así la vida gira en diferentes problemas, pero las soluciones de una persona sabia arreglan la situación que se esté viviendo. En fin de cuentas, que la sabiduría es una herramienta clave en la vida tuya y en la vida mía. Hay que pedírsela al Señor, definitivamente. Bien, la Biblia entonces está llena de ejemplos, de personajes que siguieron más o menos de cerca los principios de la sabiduría. Y entonces, como les dije, quiero que cojamos dos polos opuestos de cómo cogieron esos principios para ser sabios. Y en este caso entonces vamos a contrastar la vida de Sansón y la vida de Daniel. De acuerdo también a algunos estudios, la sabiduría puede ser enfocada bajo dos aspectos bien importantes. Hay unos procesos que se basan en principios bíblicos para ser sabios. Y si uno logra pasar esos procesos, hay un producto terminado, que es el producto de ser sabio. Con esos dos grandes enfoques es posible mirar, trazar la vida de Sansón y la vida de Daniel en el relato bíblico. Al fin y al cabo vamos a ver que sí hay procesos en los dos, pero hay productos terminados diferentes. El caso de Daniel primero. Vamos a ir cogiendo uno y luego el otro. En el caso de Daniel, es un muchacho, es un joven que fue expatriado, fue sacado de Israel, llevado a Babilonia. Y Daniel se enfrentó a diferentes situaciones que le impusieron pruebas a su fe. Él fue muy probado en su fe. El libro presenta varias circunstancias muy tensionantes y registra una consistente serie de procesos que Daniel tuvo que asumir para enfrentarlas. Y entonces es posible identificar algunos momentos claves en el desarrollo que evidenciaron la acción de esos procesos sabios y que son resultados destacados. Miremos algunos procesos de la vida de Daniel. Primero, la dieta de Daniel. Si ustedes han leído el libro de Daniel y lo recuerdan y ahora mismo lo pueden leer, Daniel en el capítulo 1, en el verso 8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Esta decisión de Daniel fue una iniciativa de él, marcó el inicio de un proceso que condicionaría en gran parte su porvenir en la corte babilónica. Es decir, de ahí estamos viendo una disciplina de Daniel. No fue una simple reflexión, no fue que dijo, yo voy a pensar en esto o deseo esto, no, sino que fue una acción resuelta, ya que este hombre tenía tal firmeza que le pidió al jefe de los eunucos que no lo obligara a comerse esa comida, porque se iba a contaminar. Y como resultado de esa decisión, entonces Dios lo bendijo junto a sus amigos. Y el rey, después de unos días, los halló 10 veces mejores que todos los magos, que todos los astrólogos que había en Babilonia.
Los resultados sabios dieron sus frutos. La temperancia, el dominio propio y el control del apetito tienen implicaciones en el éxito profesional. Entonces, en pocas palabras, Daniel es sabio hasta para comer. ¿Ustedes sabían eso? Que se necesita sabiduría para comer. Y eso tiene que ver con un futuro de uno más tarde. Hay situaciones que no se, empresas que no se pueden seguir, estudios que no se pueden seguir porque no hay un dominio propio en la alimentación y la persona se enferma. Este Daniel sabía, entonces era sabio en cuidar su dieta. Pero no dejemos pasar entonces, como estamos haciendo un paralelo, no dejemos pasar el caso de Sansón. Daniel, pues estamos viendo en el capítulo 1, ahí vimos algunos versículos 1, 2, de que propuso no contaminarse y que fue hallado 10 veces mejor que los otros. El otro libro es Jueces, Jueces capítulo 13, y allí está la historia de Sansón. Sansón contrasta con Daniel en muchos aspectos, y veamos algunas dimensiones que también le sucedieron a Sansón y actuó de una manera muy diferente. La dieta de Sansón. Uno de los primeros consejos que el ángel de Jehová le anunció a la madre de Sansón antes de su nacimiento fue que debería seguir una alimentación sana, muy específica. Jueces capítulo 13, el verso 14. Le dice el ángel que se le aparece a la mamá de Sansón y le dijo: no tomará nada que proceda de la vid, es decir, nada de vino. No beberá vino ni sidra, es decir, alcohol. Y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mandé. Escuchen esto. Guardará todo lo que le mandé. Dios quería que Sansón tuviera una dieta de nazareo. En aquel tiempo esos nazareos eran hombres consagrados al Señor. Y Dios le está diciendo: es necesario que guardes esta dieta. Se dieron cuenta que a Daniel no se le exigió la dieta. Él fue el que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero para Sansón Dios le está diciendo que la vida espiritual que debía llevar y su misión estaban de alguna manera condicionadas por la dieta, y le manda a decir que tiene que comer. Pero Sansón no se ajustó a su condición de nazareo y de líder espiritual de Israel, sino que Sansón se dejó guiar por sus apetencias, pidiéndole a sus padres que le dejen hacer lo que quiera. Miren ustedes en el capítulo 14, el verso 3, con relación a sus apetitos sexuales, y también podemos ver algunos versículos con relación a sus apetitos con respecto a la dieta. En el capítulo 14, verso 3, ya lo vemos que él tiene un gusto por las mujeres que no son israelitas, por las mujeres filisteas. Dice: y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Es decir, no se meta con mis gustos, en pocas palabras. ¿Han oído eso en este tiempo? Claro que sí.
No se meta papá, no se meta mamá, déjeme que a mí me gusta. Y entonces está haciendo lo que quiere con relación a lo que Dios le ha exigido. Él es un nazareo y no necesita estar en esas situaciones, no tiene por qué estar en esas situaciones pecaminosas. No es sabio. Cuando sus padres lo llevan entonces a la boda a la que él se buscó, Sansón no respetó el régimen alimenticio que se le había prescrito por Dios, comiendo y bebiendo lo prohibido. Miren el capítulo 14, el verso 10, dice que vino pues su padre a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí que banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Hizo banquete, un banquete. Acuérdense que no podía tomar vino, ni sidra, ni licor, ni ciertas comidas, porque era un líder espiritual escogido para una misión especial. Hizo banquete como hacían los demás. Y ese resultado de su intemperancia, de su falta de dominio propio, contrario a lo que tenía Daniel, ese resultado e indisciplina hizo que su boda, estas relaciones que él había planeado, terminaran en un desastre, como mucha parte de su vida posterior. Entonces, primer ejemplo, la dieta de Daniel para con sabiduría saber cómo se alimentaba. Y segundo ejemplo de un insensato, habiéndosele dado una dieta, no la cumple, no trabaja con ella y simplemente se le sale de los mandatos a Dios. Bueno, veamos el futuro de Daniel, uno y uno, y ahí nos vamos entendiendo. En el capítulo 2 de Daniel, Daniel muestra claramente una búsqueda de la voluntad divina para resolver un enigma que tiene el rey. Ustedes han leído en el capítulo 2 de Daniel, y entonces el rey Nabucodonosor tiene sueños, dice en el versículo 1, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Y entonces, ya ustedes saben, él manda a traer magos, adivinos, manda a traer a cuanta persona conoce algo de interpretaciones, y nadie le puede interpretar el sueño. Y sencillamente el rey Nabucodonosor, como cualquier rey pagano, da una orden, dice: si esta gente no me interpretan el sueño, entonces mándeles cortar la cabeza a todos, a todos. Pero resulta que es que Daniel y sus amigos están dentro de esos sabios que hay en Babilonia. Y entonces se llega el momento en que el rey Nabucodonosor le declara el sueño a Daniel. Y Daniel en el capítulo 2, verso 23, sencillamente muestra en quién confía. Muestra claramente que busca la voluntad divina para resolver estos asuntos. Y dice en el verso 23: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Miren ustedes, un gran reconocimiento que hace Daniel a Dios. Tú me has hecho conocer el asunto del rey, porque acuérdese que el rey no daba a conocer el sueño, sino que había que decirle qué fue lo que soñó y la interpretación del sueño. No era fácil. Pero la oración, la sabiduría de Daniel está en buscar a Dios
para que le resuelva estos asuntos. Yo creo que ya vos y yo vamos aprendiendo a buscar a Dios en cada asunto, por difícil o por sencillo que parezca, pero que Él nos dé la solución para resolver ese asunto. Y entonces Daniel reconoce que la fuente del conocimiento, la fuente de la historia, del porvenir histórico, del futuro, la fuente es Dios. Todo proviene de Dios. Y este simple y trascendente hecho de que él reconoce que de Dios viene todo, hace que entonces el rey le perdone la vida a todos los magos, adivinos y a todas las personas que hay en aquella época que ya estaban condenados a muerte, y no solo a ellos, sino a sus amigos, para que sean libres de la muerte, porque Daniel le ha resuelto el enigma del sueño al rey. El rey entonces honra a Daniel, le da una posición de liderazgo muy importante, y así vamos viendo que los procesos de sabiduría que sigue Daniel lo están ayudando a enfrentar el desafío en una forma exitosa y produciendo resultados muy positivos y sobresalientes en toda Babilonia. Entonces, sabiduría en la dieta, sabiduría en el reconocimiento, y eso hace que se den unos resultados para el futuro. Veamos qué hace Sansón. Sansón, por el contrario, juega con su futuro a lo largo de su vida. No considera a Dios como guía de sus planes. Empieza con ciertos juegos. Tiene una debilidad por las mujeres, que estas mujeres lo expusieron una y otra vez al peligro, para luego finalmente caer con Dalila, donde empieza a jugar con la unción que Dios le ha dado. Primero, no cuida la dieta. Segundo, tampoco tiene un reconocimiento como el que hizo Daniel. No tiene un reconocimiento de que Dios es el que le ayuda con esa fuerza sobrenatural que tiene. Y por último, entonces, entrega su pacto. Es decir, por su debilidad, entrega su secreto de dónde está su fuerza, y sencillamente vienen los filisteos y Sansón, actuando de una manera muy necia, sencillamente cae en manos de los filisteos por contarle a Dalila su secreto. Capítulo 16 de Jueces, y allí en el versículo 17. Jueces 16, el verso 17. Miren ustedes, les leo unos dos versículos nomás. Dice que entonces en el verso 16, aconteció que presionándole Dalila, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Lo que dice la Biblia es que Dalila astutamente le insistía, le lloraba hasta que lo rindió. Versículo 17. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo, es decir, consagrado a Dios, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Qué le ha dicho a Dalila? ¿Qué le ha dicho? Ella, ni corta ni perezosa, ahora sí vio que le había descubierto su corazón, y ya ustedes saben el resto. La vida de Sansón era una vida destinada a ser un héroe, a ser un siervo de Dios, completamente, si hubiera manejado sabiduría en todos estos aspectos.
pero se desperdició porque cayó en la esclavitud. Y cayó en la esclavitud por falta de sabiduría. Vos y yo caemos en la esclavitud de algún pecado, de alguna cosa, de alguna situación. ¿Ya sabes por qué? Por falta de sabiduría. Listo. Estamos haciendo un paralelo. Estamos mirando uno y otro. Les pregunto y no me respondan. Respóndanse ustedes. Hasta ahora, ¿quién está viviendo mejor? Y los dos están dirigidos por Dios. Tercero, adoración. Volvamos a Daniel. Daniel y sus amigos son confrontados porque se están enfrentando a la imposición de un sistema de adoración autoritario. Nabucodonosor dice que se levante una estatua y que se le adore, y todo el mundo le tiene que adorar, y sencillamente, y está la prohibición de que en sus oraciones que sus oraciones sean dirigidas a cualquier otro Dios que no sea el rey. Ese es un conflicto difícil de resolver. Y Daniel y sus amigos están haciendo parte del gobierno, son de las personas que deben dar ejemplo en el gobierno. Y uno diría, hasta aquí llegó la sabiduría de Daniel. Pero Daniel y sus amigos se mantienen firmes en la adoración al único Dios verdadero, al único que debe ser adorado, aun cuando haya amenaza de muerte. Y entonces vinieron el horno de fuego para los amigos, y más tarde vino el foso de los leones para Daniel. Resultado final. Sencillamente el resultado de semejante situación tan delicada y peligrosa fue un éxito para ellos y fue un desastre para los enemigos, porque Daniel era sabio y sus amigos de saber que tenían que adorar al Señor. Yo espero que nosotros aprendamos sabiduría de aquí para decir, al Señor hay que adorarle en cualquier tiempo, y pase lo que pase y muévase lo que se mueva, y estemos bajo la situación que estemos, al Señor hay que adorar. En el capítulo 6, verso 24, digo que resultó en un desastre para los enemigos la firmeza de Daniel. Porque miren, después de que fue lanzado al pozo de los leones y salió de allí, en el capítulo 6, en el verso 24, veamos desde el 23. En el verso 23 dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, porque Daniel por la mañana estaba todavía, y los leones ahí estaban tranquilitos, echados. Sencillamente no lo habían ni se acercaron a olerlo. Y entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Sabiduría, confiar en Dios, mi hermano, mi hermana. Sabiduría, confiar en Dios. Y el verso 24 entonces. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y los despedazaron.
en esta adoración que hace Daniel, son librados él y sus amigos. Y son sencillamente ajusticiados los enemigos. Adoración en la dieta, como comemos. Adoración, sabiduría en la dieta, sabiduría en cómo reconocemos a Dios en el presente y en el futuro, sabiduría en la adoración. Veamos qué hizo Sansón. En la historia de Sansón se presentan muchas manifestaciones del poder divino. Dios le da fuerza a Sansón cada que la necesita. Hay un león, lo despedaza con las manos, lo encierran en una ciudad, tumba las puertas, sencillamente arranca las puertas. Hay muchas manifestaciones de poder. Escúchenme, pero ustedes en la historia de Sansón no encuentran ninguna expresión visible de adoración a Dios por parte de Sansón. Sansón es como aquel hijo que el papá le da todo y cree que es una obligación y no hay que darle agradecimientos al papá. Son de esos hijos que llamémoslo malagradecidos, que tenga y tenga y tenga y tenga más y haga esto otro milagro. Y nunca hay una expresión de adoración, de agradecimiento, de reconocimiento al Padre, a Dios. Esto parece una relación en un solo sentido. Dios deme, Dios deme, Dios deme, deme. Pero de aquí para allá nada. Y así hay muchas personas en el cristianismo. Dios deme, Dios ayúdeme, Dios. Pero de aquí para allá, nada de agradecimientos. No. Yo soy el que necesito y de aquí para allá no sale nada. Ese es Sansón. Una relación de un solo sentido. Deme. Incluso en el último acto, cuando Sansón ya había aprendido a depender de Dios, acuérdese que a él le raparon la cabeza, acuérdese que le sacaron los ojos, lo pusieron como esclavo y allí él sencillamente le pide a Dios fuerza, le pide ánimo, pero incluso ahí en esa situación que está esclavo, que está sufriendo, se vuelve a repetir el mismo modelo de vida que siempre ha llevado. Reclama el poder de Dios para destruir a sus enemigos sin una expresión clara de adoración. Capítulo 16 de Jueces, el verso 28. Cuando ya Sansón está allá en esa esclavitud, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí, fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y ya ustedes saben, entonces Dios le dio fuerza y tumbó las columnas y esos escombros se vinieron encima de todo el mundo y encima de él. Escuchen, ni una sola palabra de agradecimiento. Falta de sabiduría. Vos y yo tenemos mucho que agradecerle al Señor y que no se nos pase uno de esos actos maravillosos que Dios hace sin que nosotros nos soltemos en adoración al Señor. Bien, veamos otro puntico. Vamos otra vez a Daniel. La sabiduría de Daniel, los logros de Daniel en el capítulo 4. El rey se pone a sí mismo como una antítesis, como un enemigo de lo que significa ser una persona sabia. El rey Nabucodonosor. El rey Nabucodonosor se atribuye logros sin reconocer a Dios. Capítulo 4. Miren el verso 27.
Entonces el rey un día llega y sencillamente dice: esta Babilonia tan hermosa que yo he construido. Y tiene otro sueño. Y Daniel le dice: cuidado, Nabucodonosor, cuidado, no se atribuya cosas que usted no se ha ganado, eso se los dio Dios. En el verso 27, después de que le cuenta el sueño y Daniel le dice que ese árbol va a ser cortado y todo eso, que va a ser sacado de su reino, que va a ser llevado por allá afuera a un bosque y se va a pasar un tiempo allá como con plumas, con garras, como un animal. Nabucodonosor, sin embargo, no para bolas. Aún con la advertencia de Daniel, verso 27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Es un consejo sabio. Rey, ese sueño que tuvo es que usted sencillamente va a tener problemas económicos, problemas con su gobierno, problemas con su salud. Usted está pisándole al Señor su trono. Usted no le está reconociendo que eso viene de allá. Y el rey sencillamente no para bolas. Daniel sabiamente entiende que el éxito y los logros son el resultado de una bendición divina. Son el resultado de una conducta bondadosa hacia los menos afortunados. Las bendiciones para nosotros son el resultado de una bendición divina, hermano. Y entonces, sencillamente, Daniel le advierte, pero Nabucodonosor no hace caso. No hace caso. Y Daniel le está diciendo: ojo con esto, ojo con esta situación que se le puede venir encima. Daniel muestra que dependemos de Dios. Sabiduría. Caso Sansón. Sansón lograba grandes cosas también, grandes logros. Mató a 1000 filisteos con una quijada de asno. Pidió agua a Dios y Dios se la concedió. Cosas como esas. Le puso nombres a los eventos, como allá donde la quijada, lo llamó colina de la quijada. Cuando el agua la llamó la fuente del que clamó. Pero no reconoce a Dios. No reconoce a Dios ni siquiera en los nombres, ni siquiera en los nombres que le pone a estos eventos. Cuando Sansón recobra su dependencia y su reconocimiento de Dios, es porque ya está ciego, es porque ya está puesto en prisión y viene como a hacer un leve reconocimiento de Dios. Y lo que logró Sansón, lo logró fue precisamente cuando se iba a morir. Dice la Biblia que en el capítulo 16, verso 30, dice que los que mató Sansón al morir fueron mucho más que los que había matado durante toda su vida. Triste la vida de Sansón. Vino a hacer algo a punto de morirse. Para morirse, porque cayeron todos esos escombros sobre él. Si están viendo la mano de Dios en todo esto, escuchen, los dos son escogidos, los dos se les da la oportunidad de trabajar con los principios de la sabiduría. Daniel los usa, Sansón no, pero el Señor sencillamente cumple su propósito y uno vive muy maluco y el otro vive muy bueno. ¿Qué prefiere usted? ¿A cuál de los dos prefiere? Sansón no vivió mucho tiempo, Sansón murió joven. Pero de Daniel se habla que
todavía a los 80 años estaba trabajando con los gobiernos de Babilonia. Por último, miremos juicios divinos con Daniel. En el capítulo 5 de Daniel ya tenemos al rey Belsasar, hizo un gran banquete, se puso a usar los instrumentos, las copas sagradas que habían traído de Israel, y entonces Belsasar es castigado drásticamente por Dios por esas iniquidades y por esos vicios. Es un contraste encontrarse a Belsasar y a Daniel en el mismo salón. Daniel, un hombre íntegro, un hombre honrado, rechaza los regalos que le hace el rey Belsasar para que le interprete la lectura de la pared, una lectura que aparece en la pared. Mírenlo en el capítulo 5, verso 17. El rey le dice que le va a dar. El verso 17, el verso 16 dice: yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. El verso 17 dice: entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti. Y yo no necesito que me des nada. Y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. Es decir, Dios me mandó a trabajar y no a cobrar por lo que yo hago. Sabio, sabio. Y sencillamente hace la lectura. Belsasar fue pesado y fue hallado falto, dice la Biblia, y entonces sencillamente esa misma noche muere Belsasar. La vida de Daniel tiene muchos ejemplos que expresan sabiduría y resultados sobresalientes, un juicio divino debido a la sabiduría de Daniel. Y en el caso, por último, en el caso de Sansón, sencillamente podemos encontrar juicios en la vida de Sansón. Sansón, ustedes ya saben, en sus juicios divinos, experimentó en carne propia los juicios de Dios, desobedeció al Señor, le dijo a Dalila el secreto de su fuerza y fue vencido por sus enemigos. Dice el versículo 20 del capítulo 16 de Jueces: porque Sansón no sabía que Jehová se había apartado de él. ¿Cómo hace de falta la sabiduría para uno no dejar que el Espíritu Santo se aparte de uno? Por esta necedad de Sansón, el Espíritu Santo se había apartado de él. Y el juicio sí vino sobre la ciudad de los filisteos, porque muchos filisteos murieron ese día, pero ese día también murió Sansón. Fue un héroe, pero fue un héroe sin sabiduría. Hebreos capítulo 13 habla de héroes de la fe y ahí habla de Sansón. Fue un hombre salvo. Vos podés ser un hombre o una mujer salva, pero podés vivir o sabiamente como Daniel o amarga y perdidamente como Sansón. Conclusión. Estos dos ejemplos
muestran a dos seres humanos bendecidos por Dios. Y actuaron en contextos en las que las capacidades fueron dadas por Dios. Uno usó la sabiduría, el otro no quiso echar mano de la sabiduría. Sansón, con una fuerza sobrenatural, no fue capaz de usar la sabiduría. Daniel evitó la vanagloria y los placeres que le estaban ofreciendo en la corte de Babilonia, y obtuvo las glorias excelsas porque Dios lo usó de una manera muy especial. Un hombre sabio supo manejar los peligros que tuvo que enfrentar. Sansón vivió muy perdidamente. Sin embargo, Dios no lo abandonó y murió bajo los escombros de su misma necedad, con un espíritu llevado de su parecer y de su complacencia propia. Al principio les hablé de procesos y de resultados. Los procesos de la sabiduría trajeron resultados positivos y bendecidos para Daniel. El proceso de Sansón no usó sabiduría, murió más temprano, mucho más temprano que Daniel, y murió precisamente como consecuencia de sus pecados. Sin embargo, Dios lo usó. Dios te puede usar. Pero el paso por esta tierra tuyo puede ser un paso de amargura, un paso de dolor, un paso de tristeza, por no acatar la sabiduría. Entonces, como definimos antes, la sabiduría tiene un sentido práctico, es la vida práctica, con implicaciones en mi comportamiento, en mi bienestar personal, y que pueda ayudarle a otras personas a que vivan bien. En el caso de la sabiduría bíblica se dan esos procesos, a vos se te dan procesos, a mí se me dan procesos, se me dan pruebas, se me dan situaciones. ¿Cómo las afronto? Hay que pedirle a Dios sabiduría. Apropiémonos pues de los principios bíblicos que nos muestran las Sagradas Escrituras para que vos y yo seamos unas personas como Daniel, que seamos capaces de enfrentar cualquier situación y nos hagamos la vida feliz a nosotros y se la hagamos feliz a otros. Y evitemos la intemperancia, la falta de dominio propio de Sansón para dejarse llevar de cualquier cosa y amargarse su vida. Padre que estás en los cielos, bendecimos tu santo nombre, gracias por dejarnos terminar este mes y poder, Señor, entregar en tus manos el mes que termina y que algo se nos quede, Señor, de esto de la sabiduría. Tenemos, Señor, personas a nuestro lado y necesitamos aprender a vivir sabiamente. Tenemos ministerios y necesitamos aprender a ejercerlos sabiamente. Tenemos, como nos dijiste el domingo, la oportunidad de administrar lo que tú nos pones y necesitamos sabiduría para eso. Necesitamos sabiduría para vivir, Señor, en esta tierra, Padre. Señor, danos ese regalo, porque acabamos de ver a un hombre sabio y a un hombre insensato, y los dos usados por ti, Señor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, familia, nos vemos el viernes en vigilia. Dios me les guarde.